d'educació, menys policia i més educació, 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 menys policia i menys policia i més educació, 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 menys policia i més educació. Aquest moviment ha sigut totalment espontani. Bravo! ¿Se me escolta? Sí. Vaig a dir això en castellà, ja que el nostre comunicat l'hem redactat així, no? No, valencià. No puc traduir-me immediatament. És igual, nosaltres som internacionalistes. Este movimiento estudiantil ha nacido en menos de 24 horas a raíz de todo lo acontecido desde la semana pasada y sobre todo por lo que ocurrió ayer en Valencia. Lo que ocurrió ayer en Valencia fue agresión contra los manifestantes, tanto los que se encontraban en el centro, los que estaban al lado de Lluís Vives, como aquellos que acabaron en la Facultad de Historia de la Universidad de Valencia. Nosotros, también universitarios, también estudiantes de la escuela pública, hemos decidido concentrarnos esta tarde a las 3 enfrente del aulario del campus de Gandía y de repente somos muchos. Así que a las 6:30, antes de venir aquí a Pata, hemos redactado un pequeño comunicado que nos gustaría repetir aquí para que se nos escuchara. Escuchamos. Ayer por la tarde, las fuerzas del orden reiteraron la acción violenta contra los manifestantes. Nos cercenan derechos a ritmo de decretos ley. Arremeten contra un movimiento indefenso y algo perdido, pero que grita por una escuela pública y de calidad para todos. La respuesta ante un acto legítimo de defensa de la educación ha sido una inmediata política del miedo en forma de amenazas, arrestos y lesiones físicas. Lo ocurrido desde el lunes a las puertas del Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives es un ejemplo del terror que las fuerzas del orden imponen contra los civiles, contra aquellos niños que empezaron quejándose porque no había presupuesto para la calefacción y contra sus derechos constitucionales, tales como la libertad de expresión o la educación digna y de calidad por la que, en definitiva, hoy estamos aquí.
Anoche, después de un intento de corte de tráfico de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, algunas cargas policiales que ya estaban dando palos en pleno centro de la ciudad llegaron para disolver agresivamente a los estudiantes que allí se habían concentrado de manera espontánea. Entre 200 y 300 alumnos se enclaustraron en la Facultad de Geografía e Historia para dar apoyo a las concentraciones. Hoy tomamos ejemplo y en respuesta a los acontecimientos y como crítica, por una parte, a la represión policial y por otra, a los recortes que estamos sufriendo, que no podemos seguir manteniendo y que son consecuencia directa de los intereses económicos del negocio de la educación privada y elitista, decidimos encerrarnos en el aulario del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia para abrir asamblea comunitaria, aportar información y ser un vínculo de comunicación entre los movimientos estudiantiles de Valencia y los